Buenos días. La leishmaniasis es una enfermedad producida por un parásito unicelular. ¿Por qué puse a un perro? Bueno, porque el perro es uno de los mamíferos reservorios de esta enfermedad. Bueno, el vector de esta enfermedad es un díptero, que es muy pequeño, mide más o menos 2 a 5 milímetros, que pertenece al género Loxomia. El nombre genérico es flebotomo, solamente la hembra es la que succiona sangre. Es un vector biológico, o sea que el ciclo biológico del parásito lo cumple dentro de este vector. Este vector vive en zonas tropicales y normalmente succiona sangre a la tardecita, o sea cuando baja o sea en el crepúsculo y de noche también. Y una vez que succiona sangre contaminada con este parásito, se vuelve infectante después de 7 días. Bueno, acá tenemos otra imagen de este mosquito que es el vector, que es el flebotomo. Bueno, la leishmania es un parásito unicelular, es un protozoario que pertenece al género Leishmania y que tiene un ciclo biológico dimórfico. Quiere decir que durante su ciclo pasa por dos estadios, que es amastigote y promastigote. Bueno, acá tenemos un amastigote que normalmente es esférico o ovalado, tiene un núcleo excéntrico, tiene el cinetoplasto y un flagelo que es intracelular. Es la forma el amastigote es la forma en que es el estadio que se reproduce dentro de las células de los mamíferos, principalmente el interior de los macrófagos, y su reproducción es asexual por fisión binaria. Bueno, el otro estadio es el de promastigote, o sea, el promastigote es ovalado, núcleo central, cinetoplasto en la parte anterior, y un poco más adelante se origina ese flagelo, o sea, el flagelo se encuentra en la parte anterior. Es la forma infectante del vector al ser humano. Vive en el vector en el intestino y se reproduce asexualmente por fisión binaria. Dentro del género Leishmania hay aproximadamente 24 especies. Muchas son formas infectantes en el viejo mundo y otras son formas infectantes en el nuevo mundo. Bueno, vamos a ver ahora el ciclo biológico. Primero que de los flebótomos, solamente las hembras son hematófagas, succionan sangre, y cuando necesitan alimentos ricos en proteína para desarrollar sus huevos, o sea, después de la fecundación, porque si no, son fitófagas, se alimentan principalmente de néctar o de frutas. Bueno, resulta que si tenemos acá una hembra que está infectada con promastigotes, esos promastigotes pasan o se ascienden por el tubo digestivo, se liberan porque si no están maduros están adheridos al tubo digestivo y se liberan y entonces ascienden por la probóscide, y cuando ese mosquito succiona sangre de una persona, o cualquier otro mamífero, le inyecta los promastigotes. Bueno, acá tenemos un gráfico que muestra el ciclo biológico completo. El mosquito succionando sangre de una persona y los promastigotes son los que ingresan, atraviesan la piel e ingresan a la dermis. En la dermis son detectados por el sistema inmunológico. Y ahí vamos a ver qué ocurre. Bueno, esta imagen muestra cómo los promastigotes son detectados por las células del sistema inmunológico, principalmente los neutrófagos, las células dendríticas y los macrófagos, y los fagocitan. Una vez que los fagocitan, se forma una vacuola digestiva, pero resulta que estos parásitos, los promastigotes, liberan enzimas que destruyen a
la vacuola digestiva y se escapan al citoplasma, formando una vacuola parasitófora donde se van a reproducir. Bueno, en esta imagen podemos ver un protomastigote y un amastigote que se ha reproducido dentro de los macrófagos. Bueno, en esta imagen podemos ver un macrófago con dos vacuolas parasitóforas donde tenemos a los amastigotes reproduciéndose. Bueno, los amastigotes dentro de los macrófagos son llevados por todo el cuerpo, por todo el sistema linfático, los ganglios linfáticos, y son llevados por todo el cuerpo, pero si un mosquito succiona sangre, entonces va a succionar células sanguíneas que están infectadas con los amastigotes, y entonces esos amastigotes nuevamente en el tubo digestivo del mosquito se van a convertir en promastigotes, y esos promastigotes, o sea, cuando después de haber transcurrido aproximadamente 7 días, ascienden por el tubo digestivo del mosquito y llegan a la probóscide, donde ese mosquito puede infectar a otra persona. Bueno, esta imagen muestra cómo los promastigotes se reproducen en el tubo digestivo del mosquito y luego de 7 días, o sea, permanecen adheridos, pero una vez que están maduros, luego de 7 días, ascienden por el tubo digestivo. Por eso que a partir del 7º día el mosquito se vuelve infectante, y hablamos de promastigotes metacíclicos. Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, hay más de 1 millón de personas que tienen riesgo de contraer esta enfermedad porque viven en zonas endémicas y en zonas tropicales. La prevalencia, o sea, esta enfermedad es prevalente no solamente en Misiones, sino es de prevalencia global. Se estima que en el mundo hay más de 12 millones de personas infectadas. Y más o menos por año se manifiestan 1 millón de personas, manifiestan la forma de leishmaniasis cutánea, y 90.000 casos hay por año de leishmaniasis, la forma visceral. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? O sea, uno tiene riesgo de contraer la leishmaniasis si vive en zona endémica, pero también la utilización principalmente en los perros de ciertas drogas hace que ese género Leishmania se vuelva mucho más resistente. También el cambio climático y factores ambientales como la deforestación hace que aparezcan casos de leishmaniasis en lugares que anteriormente no lo habían. También están más propensas a aquellas personas que tienen el sistema inmunológico suprimido, ya sea porque tienen una enfermedad como por ejemplo el HIV, o por la utilización de corticoides o inmunodepresores, y también la malnutrición deprime el sistema inmunológico. Y también esta enfermedad está muy relacionada con la pobreza y las viviendas precarias. Bueno, acá en este mapa muestra la cantidad de casos que hubieron en el 2015, o sea, cantidad de casos reportados a la OMS. Por ejemplo, Brasil tuvo más de 5.000 casos en el 2015, Argentina menos de 1.000, pero de leishmaniasis cutánea. Bueno, y de leishmaniasis visceral fueron reportadas a la OMS en el año 2015 más de 1.000 casos Brasil y menos de 100 casos Argentina. Bueno, si bien el agente transmisor es este díptero, que se lo conoce genéricamente como flebótomo, hay 2 géneros, pero hay más de 30 especies. El que transmite este parásito en el Nuevo Mundo es del género Luxomia, y el que transmite este parásito en el Viejo Mundo es del género Phlebotomus.
Bueno, dependiendo de la especie, se puede manifestar en su forma cutánea, la leishmaniasis cutánea. Hay otra forma que es la mucosa y también tenemos la leishmaniasis visceral. Bueno, en el caso de la leishmaniasis cutánea, primero se forma como una especie de pápula, después aparecen nódulos y por último se abren y se forman ulceraciones que son indoloras y que sí pueden ser dolorosas si hay una infección por bacterias. Bueno, en el caso de la leishmaniasis mucosa, afecta principalmente la mucosa de las fosas nasales, pero también puede afectar la mucosa de la boca y de la faringe. En muchos casos termina destruyendo, o sea, produce una dilatación o agrandamiento, inflamación de las fosas nasales, pero también en algunos casos afecta de tal forma la mucosa nasal que termina destruyendo completamente el tabique nasal. Bueno, en el caso de la leishmaniasis visceral, presenta varios síntomas que se conocen como pentada clásica, que es la fiebre, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia, o sea, se produce la inflamación principalmente del bazo, del órgano esplénico y del hígado también. Se produce pancitopenia, que quiere decir eso que se produce mayor cantidad de megacariocitos, pero sin embargo el número de plaquetas y de leucocitos disminuye, así como también se produce una anemia. Por eso es que si no es tratado, si es sin tratamiento, esta enfermedad es letal, ya sea por infecciones secundarias o por anemia severa o por severas hemorragias. Bueno, ¿cómo se puede diagnosticar esta enfermedad? Bueno, tomando, o sea, por raspado de las ulceraciones que produce la leishmaniasis cutánea, se toman muestras de esas ulceraciones y se pueden observar directamente los amastigotes. La otra forma es a través de la reacción en cadena de la polimerasa, o sea, la PCR, que es un método muy fiable. Otro método es la introdermoreacción de Montenegro, o sea, se introducen ciertos antígenos de este parásito y se observa la reacción, pero a veces no hay reacción positiva y sin embargo la persona puede tener este parásito, o sea, no es una técnica de diagnóstico muy fiable, o si no directamente tomando mediante biopsia muestras de la médula ósea o el vaso o el hígado de los ganglios linfáticos, se los colorea y se lo observa en microscopio donde se pueden visualizar directamente los amastigotes. Bueno, formas de prevención. O sea, nosotros tenemos que saber que muchos animales domésticos, y uno de ellos es el perro, que actúa como reservorio de este parásito. Entonces, si sospechamos de que este animal doméstico tiene la leishmaniasis, hay que llevarlo en forma inmediata al médico veterinario. Otra de las formas de prevenir es si vivimos en zonas donde esta enfermedad es endémica o se están dando casos recientes de esta enfermedad, entonces usar manga larga. Y en el caso de las ventanas, tratar de cubrirlas con las telas mosquiteros. También, por ejemplo, proteger a los niños con estas telas mosquiteros. Pero hay que cuidar de que sea de malla muy chica, porque este mosquito que actúa como vector tiene entre 2 a 5 milímetros.